Vamos a comenzar hoy con la lección 14, el proceso penal de ejecución. El proceso penal de ejecución es una materia bastante compleja, como vamos a ir viendo en el tema, y bastante olvidada tanto por los autores como por el propio legislador, que la jurisprudencia poco a poco va rellenando y completando todas esas lagunas. ¿Qué es la ejecución penal? La ejecución, claro, suena inmediatamente a que alguien va a ser obligado a hacer algo. No tiene por qué ser así necesariamente, estamos hablando en definitiva de cumplimiento. Todas las resoluciones judiciales deben cumplirse. Es verdad que en el ámbito civil las resoluciones se pueden cumplir voluntariamente, no así en el ámbito penal. En el ámbito penal siempre se deben cumplir bajo control judicial. ¿Por qué hay que cumplirlo con control judicial? Porque hay que comprobar que se efectúa un respeto a las leyes, que se cumple lo que las leyes disponen y en la medida que disponen, ni más ni menos. Hay que comprobar que se respetan los derechos y las garantías del condenado y más en estos supuestos en los que estamos hablando, en la mayoría de los casos, de una privación de libertad. Ese control judicial necesita un cauce que es el proceso y por eso hablamos de un proceso penal de ejecución. ¿Penal? Claro, penal, porque estamos hablando de un proceso penal que ha concluido con una sentencia que es la que hay que ejecutar. Pero conviene advertir que también suele haber una condena civil dentro de esa sentencia penal. Entonces nos encontramos con materia penal y nos encontramos con materia civil. Así que en la ejecución penal va a haber normas de diferente naturaleza, sobre todo penales, de carácter penal, pero también algunas de carácter civil. ¿Qué naturaleza jurídica tiene entonces? Es claro, el artículo 117.3 de la Constitución establece que le corresponde a los jueces y a los magistrados en exclusiva la facultad o la potestad de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Consecuentemente, la ejecutar lo juzgado, es algo que corresponde a los jueces y tribunales. Es, por tanto, jurisdicción, tiene naturaleza jurisdiccional y el cauce adecuado es el proceso. Esto, que ha sido ratificado en muchos textos legales, como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es así de modo indubitado. A pesar de que hay que reconocer que intervienen las instituciones penitenciarias. Las instituciones penitenciarias dependen del gobierno. Eso es poder ejecutivo. Pero siendo poder ejecutivo, no por eso podemos decir que la ejecución penal se convierta en materia propia del gobierno. No, pertenece a la jurisdicción. Del mismo modo que la policía está a las órdenes de los jueces, también instituciones penitenciarias están a las órdenes de los jueces en esta materia, sin perjuicio de que haya ciertos aspectos que puedan acabar viéndose en los tribunales de contencioso administrativo. El fundamento de la ejecución es el título ejecutivo. Es indispensable, no puede arrancar la ejecución si no hay un título ejecutivo. Ese es el fundamento, eso es lo que da pie a que se inicie la ejecución. Y es el contenido de la ejecución, se convierte en el objeto de la ejecución. La ejecución no va ni más allá ni más acá de lo que disponga el título ejecutivo, en cuanto al sujeto y en cuanto al contenido de la condena. ¿Y cuál es el título ejecutivo entonces? El título ejecutivo es la sentencia de condena firme. Es decir, aquella sentencia por la que se es condenado a alguien y que tiene carácter de firme, que es absolutamente ya irrecurrible, no cabe ningún recurso contra ella. Esta sentencia se plasma en un documento de carácter público y solemne que recibe el nombre de ejecutoria. Pero por sí sola, la sentencia de condena firme no es ejecutable. Necesita que esa firmeza sea declarada. Es necesario que en el ámbito jurisdiccional se declare que ya no cabe ningún recurso contra ella y que por tanto ha devenido en firme. Y además, en el caso de que haya condenas a penas privativas de libertad, es necesario efectuar lo que se llama una liquidación de condena, donde se determinará el día a partir del cual se debe entrar en prisión y el día en que se podrá salir de esa pena en principio, inicialmente. Consecuentemente, en contra de lo que se puede ver en algunos trabajos, las sentencias absolutorias no son de modo alguno título ejecutivo. Las sentencias absolutorias no necesitan ejecución. Si este es el objeto, ¿cuáles son los sujetos del proceso? El sujeto principal es el juez de la ejecución, en cuanto que con independencia velará porque se cumplan los términos del título ejecutivo. En España tenemos que determinar cuál es el juez de la ejecución, que es
como norma general, el juez que dicta la sentencia en primera instancia, sin perjuicio de que haya habido recurso ulterior. Digo que como es la norma general, es necesario completarla luego con lo que se dice en los trabajos. Pero junto al juez de la ejecución está el juez de vigilancia penitenciaria. El juez de vigilancia penitenciaria que tiene competencia entre el inicio y el final de la pena privativa de libertad. Comparte, por tanto, competencias con el juez de la ejecución. O más que competencias, intervienen con sus competencias al mismo tiempo, pero cada uno con su papel diferente. El juez de vigilancia penitenciaria es fundamentalmente el competente para todo aquello que se suscite como consecuencia del cumplimiento de la pena privativa de libertad, mientras el condenado está en prisión. Partes. Ministerio Fiscal, indispensable, y el condenado, indispensable. Son las partes necesarias para que exista este proceso, como es natural. Ministerio Fiscal. No podemos decir exactamente que sea parte acusadora, porque ya no hay acusación. El Ministerio Fiscal interviene aquí como parte que vela por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de lo que dice el título ejecutivo, sea a favor o en contra del condenado, pero vela por el cumplimiento de la legalidad. Y el condenado, evidentemente, que es el que padece las consecuencias del título ejecutivo, cuyo derecho de defensa, todo hay que decirlo, no está debidamente garantizado en la legislación actual. Tiene numerosos huecos que convendría que nuestro legislador fuera poco a poco cumplimentando y rellenando. La víctima. La víctima, a partir del llamado Estatuto de la Víctima del Delito, de la Ley 4/2015, que traslada a nuestro ordenamiento disposiciones de la Unión Europea, tiene un papel relevante o puede tener un papel relevante también en la ejecución penal. En ocasiones como parte y en ocasiones simplemente que va a ser oído a la hora de tomar algunas decisiones. Por tanto, su papel no es exactamente el de parte, pero tiene ahí una posición un poco especial. Y además tienen una relevancia importante el letrado de la Administración de Justicia e instituciones penitenciarias. El letrado de la Administración de Justicia no es parte ni es juez, pero es el máximo impulsor, porque así se lo encomienda la ley, es el máximo impulsor del cumplimiento de esta ejecución, de este procedimiento de ejecución. Y las instituciones penitenciarias, nuestro Tribunal Constitucional, desde una sentencia de 1995, dejó bien sentado que instituciones penitenciarias no son parte en el procedimiento. Intervienen, son oídas en numerosas ocasiones, incluso promueven algunos de los incidentes, pero no tienen la condición de parte en este procedimiento. Este procedimiento es complejo, como pueden ver en el esquema, no es un procedimiento, no podemos decir que es un procedimiento rectilíneo, como un declarativo, donde se van sucediendo unos actos detrás de otros, sino que se comparten a la vez, como vías paralelas, las diferentes ejecuciones que se producen dentro de la ejecución procesal. Así tenemos la ejecución de las penas privativas de libertad. Esta ejecución de las penas privativas de libertad, que constituirían una carpetita, por así decirlo, es una pieza separada, importante, se inicia con la liquidación de la condena y concluye con la aprobación de la puesta en libertad. Y en medio, entre un instante y otro, se pueden producir numerosos incidentes como el de suspensión de la ejecución, sustitución de penas de libertad, adopción de libertad condicional y otros muchos, refundición de condena, demencia sobrevenida, etc. Numerosos incidentes se plantearán ahí en esa pieza de ejecución de pena privativa de libertad. Pero también se produce la ejecución de penas privativas de otros derechos, como por ejemplo la inhabilitación del empleo o cargo público, la privación del permiso de conducir, de tenencia y porte de armas, y todo lo relativo a las condenas de personas jurídicas, como es la disolución incluso de la propia persona jurídica, de la sociedad, etc. También hay ejecución de penas de contenido patrimonial, como las multas, donde tienen sus particularidades y su especial tramitación. Y también la tiene especialmente las medidas de seguridad, donde nuestro Código Penal se refiere a ellas en el artículo 96 y siguiente, en el artículo 20 y en el 96 y siguiente principalmente. Y por último, no se nos puede olvidar que hay una ejecución de responsabilidad también, donde nos obliga a acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil y aplicarla en este contexto. Con este cuadro que pueden ver ustedes, entienden lo que decía al principio de que es compleja esta materia. Compleja desde el punto de vista procesal y es compleja también desde el punto de vista material. Pero el que sea compleja no quiere decir que sea difícil, y yo no quiero asustar a los estudiantes pensando que van a romperse la cabeza con esto. No, es complejo, pero es asequible.